Bienvenidos al segundo encuentro y en esta cápsula dentro de nuestro podcast en el que estamos juntos aprendiendo a cómo contar bien los días, es decir, cómo conocer nuestra aritmética del alma. Hay una frase de John Maxwell que me acompaña desde hace muchos años y que dice que los días no traen sabiduría, sino que a veces simplemente llegan solos. Y agrega algo todavía más incómodo, que el crecimiento es inevitable, pero el desarrollo es opcional. ¿Qué quiere decir? Que depende de nosotros, que envejecer nos pasa a vos, a mí, a todos, pero madurar, mejorar, transformarnos, eso sí que es una decisión y depende de que hagamos algunos comportamientos. En el episodio anterior dijimos que contar la vida no es contar el tiempo, sino que es ser consciente de lo que vivimos. Y hablamos de tener una vida presente, trayendo a presencia las cosas que realmente importan. Si no lo escuchaste, te animo a que vayas al primer episodio de esta serie. Tener una vida presente fue la primera unidad de medida para cómo empezar a hacer que nuestros días cuenten en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a la segunda. Pero hoy quiero hablar de una unidad de medida que define quiénes somos en el tiempo. Y estas son nuestras decisiones. Todos conocemos esos grupos de amigos y tenemos o colegas que cuando se reúnen parecen atrapados en un bucle en el tiempo. A veces nos encontramos nosotros mismos atrapados. Comenzamos a recordar anécdotas de hace 10, de hace 15, hace 20 años. Hablamos de las mismas situaciones, nos quejamos de los mismos problemas recurrentes y nos reímos de los mismos fantasmas. Cuando nos comportamos como esas personas, hemos dejado que el tiempo pase, pero no hemos permitido que el tiempo nos transforme. Están reduciendo el pasado porque no están relacionándolos con el futuro. Tener 10 años de experiencia significa que en cada año fuiste una versión distinta, más compleja y más lúcida que la anterior. Pero tener un año de experiencia repetido 10 veces no es lo mismo. Es haber perfeccionado el arte de no cambiar, repetir siempre el mismo año. Y eso es la diferencia entre sedimento y crecimiento. El sedimento es lo que nos queda cuando te dejas llevar por las corrientes. Las mismas quejas, los mismos métodos, los mismos sesgos. Pero el crecimiento, en cambio, requiere de un acto de interrupción, disruptivo. Lo que separa a un grupo que solo recuerda de un equipo que construye es que el primero usa el pasado como un sofá para descansar, mientras que el segundo lo usa como un trampolín para saltar, para ir hacia adelante. Romper la inercia no es un evento explosivo, es la decisión valiente de dejar de honrar lo que siempre fue así para empezar a honrar y a creer en aquello que puede llegar a ser. No es mi propósito de hoy hablar sobre la selectividad de las relaciones y tu cuidado. Ya sabes o has escuchado mucho que sos o somos inevitablemente el promedio de nuestras 5 relaciones más cercanas. Así que podés decirte sin temor a equivocarte que si tus grupos tienen aquellas conversaciones, las que sedimentan, te animo a que dejes de frecuentarlos. El punto de la unidad de medida de hoy es el que te forma mientras el tiempo transcurre, y esas son las decisiones, aquellas decisiones que tomás en el tiempo. 2 personas pueden vivir el mismo año, atravesar la misma crisis, tener los mismos recursos y salir de ese año siendo completamente distintos. La diferencia no está en lo que pasó, está en cómo decidieron responder. Ayer estuve en una reunión donde los líderes de un colegio que estamos ayudando a operar y administrar nos planteaban que debíamos operar sobre las circunstancias, que debíamos tratar nosotros a ayudarlos a que tal o cual preocupación no les llegue. Y yo les dije, eso es inevitable. Nosotros tenemos que operar y generar un protocolo interno para que yo te ayude a depurar tus emociones, tu miedo, cómo reaccionás, tus impulsos, los temores y el ego. Operar sobre lo que está afuera es un ejercicio fútil, les dije. Nosotros podemos operar sobre lo que está dentro. En el liderazgo hay un factor que suele incomodar y esa es la velocidad. No hablo de apuro, hablo de no usar la espera como una excusa
para no asumir costos. Muchos dicen que están esperando más información, más claridad, que están esperando el momento perfecto. Pero muchas veces no están esperando datos, sino que están evitando decisiones. Y déjame decirte algo, decidir tarde también es decidir, no decidir también es decidir. Y significa esto, significa que aunque vos estás esperando para decidir con mayor información, cosa que seguramente será, hay un valor en decidir pronto, porque si decidís pronto, con la información que tenés, podés corregir, mientras que si decidís tarde, vas a perder siempre. Tomar una decisión no significa que no te vayas a equivocar, significa que si te equivocás, vas a tener la oportunidad de corregirla. Lo que siempre está mal es no decidir, ahí siempre vas a perder. Y vuelvo a citar a mi amigo John Maxwell, quien dice, y otra frase célebre que dice, falla pronto, falla seguido, pero siempre falla hacia adelante. Fallar hacia adelante quiere decir, es entender que el error no es opuesto al éxito, sino que es el combustible para que en algún momento empecemos a tomar las decisiones correctas. Por eso, si vas a decidir, decidir rápido, porque si te equivocas, el error te va a dejar cerca de la meta, porque vas a tener cada vez una chance más próxima a acertar. Cada vez que pienso en esto, recuerdo cuando me preguntan cuál es el lugar en el mundo con la mayor cantidad de sueños, ideas brillantes, proyectos que iban a cambiar todo. La respuesta no es una incubadora, no es una aceleradora de negocios, no es una universidad, no es una empresa disruptiva o innovadora, es el cementerio. Porque el cementerio no solo está lleno de personas sin talento, está lleno de personas que postergaron sus decisiones hasta que ya no hubo tiempo de tomarlas. Ideas que nunca se intentaron, llamados y responsabilidades que nunca asumimos, procesos que nunca se iniciaron, tanto para vos como para el liderazgo de otras personas. Y gracias a que vos no tomaste una decisión, otras personas nunca vieron cambiar su vida. Y con ello evitaste un efecto multiplicador en otros, porque preferiste la seguridad de seguir procrastinando la decisión antes que decidir. Siempre quiero provocar a las personas cuando traigo esta imagen a las conversaciones, digo, yo creo que en los últimos minutos de mi vida no voy a ver las imágenes que van a ser un raconto de las cosas que hice mal, las cosas que no me salieron, las cosas que hice a la mitad, los fracasos que tuve. Puede ser que esas imágenes me lleguen. Las que yo quiero evitar que me lleguen son los proyectos que nunca puse en marcha, las ideas que nunca activé, las decisiones que nunca tomé, tanto para mí como para las demás. Creo que es en ese momento, y te invito a que pienses y te proyectes a ese instante. Yo no quiero que sientas el dolor de recordar en los últimos momentos de tu vida las decisiones que no tomaste. Porque alguien contó los días, pero no hizo que los días cuenten. No hay nada más triste que una decisión que muere por la falta de coraje para ser tomada. La mayoría de las decisiones que nos moldean no son épicas, son pequeñas, son silenciosas, son de todos los días, son incómodas. Como emprendedor, las decisiones que más te forman son las que tomás cuando algo no cierra y lo tenés que dar de baja, cuando preferís mirar otro lado. Pero son las que se toman con miedo, aún a pesar del miedo y de la duda. El otro día alguien de mi equipo comentó una frase que me hizo quedarme razonando, de alguien que dijo que el opuesto de la fe es la duda. Y yo pensé nada más irreal que eso, porque cuando escucho esas cosas inmediatamente pienso, como el opuesto de la fe es el miedo, identifico que son dichas por personas que nunca han conquistado todavía algo relevante. Porque esas ideas instalan una fantasía peligrosa y un fantasma, que es que las verdaderas decisiones se toman con claridad absoluta, sin temores, sin condicionamientos, sin necesidades, sin miedo, y desde un lugar épico y limpio, como si decidir fuera una demostración de fuerza impecable. Pero la vida es todo lo contrario, no funciona así. Nadie decide desde un lugar puro, nadie decide completamente ordenado, nadie decide sin miedo.
Decidimos a pesar de todas estas cosas. Decidimos a pesar de nosotros mismos, con dudas, con información incorrecta, con una historia personal, con heridas, con presiones, con miedo a perder, con miedo a fallar, a decepcionar gente. Pero la fe no elimina nada de eso, no borra la duda, sino que te da dirección, nos vuelve omnisciente, nos vuelve responsable. La fe no es la ausencia del miedo, es la valentía de operar aunque el miedo esté presente. Por eso las decisiones que cuentan no se toman cuando todo está claro, sino cuando hay suficiente verdad para avanzar y suficiente fe para asumir los costos del aprendizaje. Si esperás decidir cuando no tengas dudas, no vas a decidir nunca. Si esperás decidir cuando no tengas miedo, vas a postergar tu vida entera. La madurez no consiste en dejar de sentir temor, sino en no permitir que el temor te gobierne. Muchas decisiones se postergan no por falta de fe, sino por una idea, una doctrina equivocada de cómo se debería sentir la fe. Creemos que decidir con fe es decidir con épica, con convicción emocional constante, y muchas veces decidir con fe es decidir cansado, confundido, con el estómago apretado o vacío, con el corazón alineado o desalineado. La fe no te da garantías, te da permiso para avanzar sin control total, para equivocarte sin perder la identidad, sin dejar de ser quien sos, para decidir sin tener asegurado el resultado. En ese sentido, la fe nunca anula la duda, la habita, la ordena, la pone a trabajar. Y cuando eso pasa, la pregunta deja de ser si estar seguro y pasa a ser si estás siendo fiel a lo que sabes que tenés que hacer, aún con miedo. Ahí empiezan las decisiones a dejar de ser épicas y empiezan a ser formativas. Y ahí el tiempo deja de pasar, de meramente transcurrir, y empieza a construir tu carácter. ¿A fuerza de qué? A fuerza de decisiones. ¿Ajustás el modelo o seguís empujando una hipótesis que ya murió si sos emprendedor? ¿Ordenás las finanzas o seguís improvisando porque después vemos, después vamos a ver? Siga. Muchas empresas no fracasan por la falta de ideas, fracasan por las decisiones no tomadas. Y cada decisión postergada no queda neutra, te entrena en la evasión, en el mañana lo hago, en el algún día será. Será lo que Dios diga, lo que será, será. Y termina eso convirtiéndose en tu identidad. Como líder pasa lo mismo. Decidir si confrontás a alguien que querés o si dejás que el problema crezca para no incomodar es una decisión. Decidir si cuidás el carácter o solo los resultados es otra decisión. Decidir si decís la verdad completa o maquillás para no perder el rostro, la cara o la aprobación también es una decisión. Cada decisión evitada no es neutral, es una forma de no liderar. Para que tus días cuenten, y los míos, no necesitamos decidir perfecto, necesitamos decidir despiertos, con verdad, con criterio, asumiendo los costos. Quiero dejarte 3 desafíos simples y no teóricos. Primero, identifica una decisión que sabés que tenés que tomar y que venís postergando. Porque sí, sabés. No la más grande, la más honesta. Identificala. Segundo, pregúntate qué costo estás evitando pagar hoy y qué costo estás acumulando para tu futuro por no decidir. Hacete esa pregunta, interpelate. Tercero, toma una decisión esta semana, da el primer paso que te alinee por dentro. Aunque afuera sea incómoda, da el primer paso a esa decisión. El tiempo va a pasar igual. La diferencia es si el tiempo que va a pasar te forma o te vacía. Porque cada decisión consciente convierte al tiempo en carácter. En el próximo episodio vamos a hablar de conversaciones, las decisiones más importantes. Casi nunca se toman solos, nunca tomamos las decisiones solos, sino en el espacio de una conversación, adentro de un equipo, en el que nos animamos a tener o no tener. Si llegaste hasta el final, espero que estas provocaciones te hayan hecho ruido, te dejen pensando y te motiven a caminar, lo incorpores como una segunda unidad de medida de valor
para que en este año cada uno de tus días cuente. Te leo en tus comentarios, compartí esto si lo hallaste de valor con otra persona.